Ok. Vamos a empezar orando para que sea el Espíritu Santo que nos dirija en todas las palabras que salgan de mi boca. Que no sea yo, que sea Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pongo este tiempo en tus manos, Señor. Que seas tú dirigiéndome, que seas tú hablando, Señor, y guiando tu pueblo, Señor. Trayendo una base bíblica en todo lo que hacemos, Señor, y más aún cuando se trata de la liberación. Te pido, Señor, que cada palabra que se hable sea guiada por ti, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea útil para redarguir, para enseñar, para instruir, Señor. Y te pongo tu pueblo, Señor, para que seas tú abriéndole el entendimiento, abriendo el corazón, y para que en su momento, Señor, todo lo que aquí se aprenda, seas tú, Señor, trayéndoselo y recordándoselo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Van a buscar, vamos a empezar con Hebreos 1:14. Deme chance de buscar aquí que hoy estoy usando el celular de mi esposo. Pero aquí tiene la Biblia. A ver. Hebreos 1:14. Dice, espérame a ver cómo se los comparto. A ver, espérame. Vamos a compartir pantalla. No, no me lo van a tener que buscarlo porque estoy usando el teléfono de mi esposo para... Y no, aquí no lo entiendo. Ok, Pero ya estamos listos, pastora. Ya lo tenemos. ok, perfecto. Lo vamos a leer. Y dice, Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor eh, de los que serán herederos de salvación? No son todos espíritus ministradores. Vamos a leer el 3 para que usted vea que están hablando de los ángeles. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Punto importante. La palabra dice que ellos han sido enviados para servir a quienes, a los que serán herederos de salvación. ¿Quiénes son esos? Somos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en una nueva dispensación en el tiempo de la gracia, donde la palabra de Dios dice, somos nosotros los herederos de salvación. Somos nosotros.
Y a nosotros es que se nos han asignado los ángeles para servir. Algo que la gente no entiende es que los ángeles en el Antiguo Testamento, los ángeles cumplían una función diferente a la que están cumpliendo ahorita en esta dispensación, en la dispensación de la gracia. O sea, lo que están ahorita los ángeles están para servirnos. Y eso lo podemos encontrar en muchos versículos de la Biblia. En el Antiguo Testamento, ellos estaban en un rango mayor que el ser humano. Pero en el Nuevo Testamento no. Usted me escucha, ¿verdad? Amén. ¿Me están Amén, escuchando bien? momento. Amén. Ok. Los ángeles en este tiempo fueron asignados para servir a aquellos que iban a ser herederos de salvación, o sea, a usted y a mí. En el tiempo antes, ellos cumplían otra función. Ellos no estaban al servicio de la humanidad. Ellos venían únicamente para traer un mensaje, para venir y pelear por el pueblo de Israel, pero no estaban para servir. Estaban más bien para que se les atendiera. Por eso cuando se les apareció un ángel, eh, le atendía el ser humano a él. Pero en este tiempo, así como vino Cristo, que no vino para ser Señor, que no vino para ser atendido, sino para atender, también las huestes celestiales, los ejércitos de los cielos, los ángeles, están para servir. Entonces, mire usted lo importante que es en el ministerio de liberación los ángeles, porque son una pieza fundamental. Mire, mi hermano, antes, cuando yo no conocía esto, que esto me lo dio Dios también en mi tiempo, eh, Dios me enseñó que yo iba a necesitar y de hecho que Él me iba a asignar ángeles para desarrollar el ministerio de liberación. Y cuando uno normalmente, mi hermano, cuando usted se encuentra, pues estamos hablando de liberación. Aquí no estamos hablando de otra cosa, sino que estamos hablando de liberación. El ministerio de los ángeles en liberación, que es lo más, que son, o sea, son muy, muy importantes. Eh, Cuando yo ministraba antes de este conocimiento, se me revolvía un endemoniado, mi hermano, y eso era una batalla, eso era una guerra que todos terminábamos cansados los líderes, porque usted sabe la fuerza que tienen los espíritus, la fuerza que tienen los demonios. O sea, es una fuerza súper increíble. Yo recuerdo cierta vez que me tocó ministrar una persona que estaba postrada en cama y cuando empezábamos a orar se endemonió y eso fue que, o sea, nos dominó a todos. Se le la fuerza que tiene. Pero después de que conocí, de que Dios me dio a conocer lo que es lo de la liberación y me equipó con todo lo que iba a necesitar, era increíble ver en las liberaciones cómo usted podía llamar a los ángeles, pedir a los ángeles que descendieran, que me ayudaran y poder pedirle, átale las manos, átale los pies y tú poder ver cómo la reacción de aquella persona que en otro tiempo era tirársete encima, empezar con una fuerza y un pleito, pero en este caso era ver cómo sus manos se bajaban, sus pies se amarraban a una silla y no se levantaba de esa silla. Y eso es tan real que ahí es donde te das cuenta lo importante que es usar los ángeles en el ministerio de liberación y entender lo que este versículo dice. Están para servicio a favor de los que somos herederos de salvación. O sea, ellos están para servirnos. Ellos están para obedecernos. Es por eso que cuando creo que es en el que tuvo la Juan, cuando tuvo la revelación del Apocalipsis y todo, que, que se postra y él le dice, levántate.
levántate, que yo soy un consiervo tuyo. Y hoy vamos a entender los tipos de ángeles que existen. Pero en el caso de nosotros, en el Ministerio de Liberación, los ángeles que usted va a llamar son ángeles de guerra. Y si usted cree que la batalla es demasiado, demasiado fuerte, porque hay personas que literal están dominadas por ángeles, por ángeles, perdón, por demonios de muy alto rango, usted tiene que llamar arcángeles. Yo recuerdo una vez en la congregación, así en la congregación se me manifestó un espíritu y yo empecé a ministrar a esa persona y una fuerza iba como para el altar y estaban como los líderes tratando de detener a esa persona y yo les dije, suéltala, suéltala. Y le digo, ángeles de Jehová, ahora en el nombre de Jesús, átela en el nombre de Jesús. Y miraba que iba como, pues ya nadie la estaba deteniendo, pero yo veía que iba como con una fuerza así, como que la iban deteniendo, iba caminando paso a paso y así. Y en ese momento se me abren los ojos espirituales y yo pude ver como, como una soga enredado así en la persona y pude ver a un ángel que estaba así y lo llevaba de arrastra. Y entonces, cuando a mí se me abren los ojos y yo miro esa escena, yo dije, que bajen más ángeles, porque solo habían dos. Yo literal, yo podía ver dos ángeles, pero no podían con aquello. Y podía no ver la persona, sino ver el demonio altísimo y así fuerte que iba caminando hacia el altar. No sé por qué iba para el altar. Y, y en ese momento yo empecé a clamar eh, que mandara arcángeles, que mandara ángeles de mayor rango, de mayor fuerza. Y ahí lo pudieron sostener y que llegó un momento en que le hacía con las manos como cuando te están literal amarrando y no puedes y estás intentando caminar. Y ahí logramos sentar la persona y empecé a ministrarle. Pero es increíble la función de los ángeles en el ministerio de liberación. Increíble, increíble. Por eso es que cuando oramos, eh, tenemos que aprender a pedirle al Padre los ángeles, porque no podemos caer también en un error, porque he aquí el por qué a veces, muchas veces los ángeles no se hacen visibles ni están, ¿cómo decirle? Porque a veces como que el ser humano tendemos a confundir y a desviarnos, porque ellos están para ayudarnos, pero sin embargo, lo que pasa muchas veces es que el ser humano se confunde a tal punto que empieza a rendirle adoración y a depender más de ángeles que de Dios. Y no podemos caer en eso tampoco. O sea, ellos están para ayudarnos, ellos están para servir. Pero la primera oración que uno hace es al Padre, es diciéndole, Padre, en el nombre de Jesús, que es lo bíblico. Orar al Padre en el nombre de Jesús, envía tus ángeles, ángeles guerreros, y lo que yo vaya a necesitar para esta liberación, envíalo, actívalo ahora en el nombre de Jesús. Si uno está ministrando, por ejemplo, en mi caso, que me toca ministrar gente que a veces está en otro país, en otra nación, en otro estado, yo siempre le digo, desciendan ángeles ahí y descienda un ángel aquí, porque en ese momento yo entro en guerra espiritual y yo necesito un ángel aquí cubriéndome, guardándome, pero necesito ángeles ahí donde está el hermano, la hermana, que desciendan a su casa y que empiecen a ayudarme en la liberación. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuál era la función de los ángeles antes? Eran, como está el Salmos 91, que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. O sea, estamos hablando del Antiguo Testamento, que aún ellos estaban para cubrir y para proteger. El Salmos 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová, o sea, un ángel específico, cuando está hablando ahí, un ángel en específico, que siempre dicen que cuando la Biblia habla del ángel de Jehová está hablando de Jesucristo. Pero miren lo que dice aquí, el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo
alrededor de los que le temen y los defienda. Y yo siempre he dicho, creo que está en Mateo esa cita, que dice que desde que nacemos tenemos asignados ángeles, ángeles que están, o sea, mínimo, mi hermano, aunque usted no tenga ministerio de liberación, hay un ángel asignado a su vida que es el encargado, que es el encargado de que usted cumpla el propósito de Dios en esta tierra. Ese ángel es el encargado de eso. Nacemos ya como con ese ángel ahí para protegernos. Esto me recordaba a mí, me hacía pensar en estas cosas, como cuando un niño, vaya, un ejemplo, vamos a poner esto porque eso me lo está trayendo el espíritu ahorita, para que usted me lo entienda. Por ejemplo, cuando nace un niño en una familia de mucho dinero, nació ese niño y ¿qué le asignan? Alguien que lo cuide, ¿va? Le asignan una trabajadora o alguien que esté al cuidado de ese niño. Es lo primero que asignan, una trabajadora, una trabajadora doméstica. Se la asignan ahí, que pues, estamos hablando de gente de dinero, de gente que así. Entonces imagínense usted que es el hijo del oro, del dueño del oro y de la plata. Desde que nos trae a este mundo, nos asigna a alguien para cuidarnos. Nos asigna a alguien para protegernos. Ahora, conforme vamos desarrollando el propósito de Dios, el ministerio de Dios, se va viendo la necesidad de que se vayan asignando más ángeles, más ángeles, más ángeles que son encargados de ayudarnos a desarrollar el ministerio. Pero mínimo hay un ángel que es el encargado de cubrirnos. Y si no, usted puede, pues estoy hablando aquí con gente que conoce Biblia. Cuando Pedro estaba preso, ¿qué dice la palabra? Que un ángel le abrió la cárcel. Él salió y él creía que todo había sido una visión hasta que ya estaba fuera y era una realidad. Pero había una iglesia también orando, también clamando, y hubo una muchacha llamada Rode que se asomó. Cuando tocaron la puerta, ella se asomó y ella regresó y ella dijo algo, es Pedro el que está tocando la puerta. ¿Y qué fueron lo que le dijeron los que estaban ahí con ella, que eran los judíos? No, ese no es Pedro, probablemente es su ángel. O sea, los judíos entendían tan perfecto este tema que ellos entendían que Pedro tenía un ángel que era el que lo cubría y el que lo protegía. Por eso se les hace bien así decirle a Rode, no, o sea, Pedro está preso. Probablemente a quien tuviste fue su ángel, porque ellos entendían este término, de que la gente se le era asignado un ángel para protección. Ahora, tipos de ángeles que existen. Según la Biblia, conocemos ángeles mensajeros, como el ángel Gabriel, que fue enviado por Dios y trajo la palabra a María, que escúchenme, por eso yo les estoy enseñando base bíblica. Yo he visto algunos que dicen, y Dios mandó al ángel Gabriel a pelear por mí. La Biblia no dice que Gabriel esté asignado a hacer guerra espiritual. La Biblia cuando habla del ángel Gabriel, habla como un mensajero, que es el que desciende para traer mensajes específicos, mensajes que tienen que ver con profecía, mensajes como, porque fue el que se le presentó a María, fue el ángel Gabriel. Ahora, ángeles, vea usted la diferencia, porque si yo le pregunto quién era Gabriel y quién era Miguel, si Gabriel era mensajero y Miguel era el de guerra. Miguel era el ángel guerrero y Gabriel era el ángel mensajero. Cuando Gabriel se presenta porque hay una necesidad de traer un mensaje, como se le presentó a, ¿a quién fue? A Zacarías en el templo, cuando a darle de que Elizabeth iba a quedar en embarazo. Se le presenta a José, perdón, José, para que no dude de María. Se le presentó a la misma María, pero él viene
con una asignación específica y es traer un mensaje. Y cuando se usa, o sea, cuando la cosa es humanamente imposible de explicar. Por ejemplo, lo que le iba a pasar a María. Humanamente era imposible, o sea, tenía que venir un mensaje celestial para que ella pudiera entender lo que iba a pasar y para lo cual ella había sido escogida. Igual que en el caso de Zacarías con Juan el Bautista. Se le tuvo que dar algunas, cómo le dirían? Se le tuvo que dar como algunas asignaciones a Zacarías de lo que iba a ser el embarazo y hasta el nombre que se le iba a poner. Entonces, ahí vemos casos específicos donde son ángeles mensajeros. Ahora, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 6, 16 y 17, eh, creo yo que estamos hablando de la historia de Eliseo y su criado. Cuando Eliseo está siendo perseguido y está siendo acorralado y el criado está tan angustiado porque él se asoma y mira que hay un ejército afuera que los están rodeando para acecharlos, para acabar con ellos. Y él entra en pánico, el criado. Pero Eliseo no, Eliseo mira y Eliseo tiene los ojos abiertos en el mundo espiritual y Eliseo no solo está viendo los soldados, está viendo el ejército de los cielos que también está ahí. Y ahí es donde él le dice esto, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y eso lo vivimos hoy en el mundo espiritual. Si nuestros ojos fueran abiertos al mundo espiritual y pudiéramos ver la cantidad de demonios que puede haber en un cuerpo y con las cuales estamos peleando, probablemente nos fuéramos para atrás. Probablemente nos fuéramos para atrás, no sintiéramos el valor para enfrentarlo. Una de las cosas que yo siempre le he dicho al Señor es, ay no, no me dejes ver. No me dejes ver los demonios, no quiero verlos. Quiero ver los ángeles, quiero ver los que están conmigo, pero no los que están contra mí. Porque no me quiero llenar de duda ni de miedo. Entonces, cuando él le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahí, si usted lee la historia, es una historia muy, muy bonita, donde dice que los ángeles que estaban ahí, que estaban rodeando ese lugar, hicieron caer como una ceguera. Que ellos miraron al profeta Eliseo, miraron al criado y no los conocieron y pasó por en medio de ellos. Y Eliseo les preguntó, ¿ustedes han visto? Ah, sí, mire por allá. Y dice que después de que los ángeles se van y sale Eliseo y sale el criado de ahí, se le abren los ojos y se dan cuenta que a quien ellos dejaron pasar por en medio de ellos fue a quien ellos estaban buscando. O sea que los ángeles estaban para protegernos, para cuidarnos. Y tenemos que tener esta base bíblica para que usted crea que así es, para que usted pueda clamar a los ángeles, pedirle al Padre los ángeles y entender que ellos cumplen una misión específica, que no están para que usted lo adore, pero están para proteger su casa, para cubrir sus hijos, para cubrir su casa, para guardarlo de un accidente. Ellos están para eso, pero ¿sabes de qué poca gente usa los ángeles hoy en día? Porque no hay ese conocimiento, que tenemos acceso a un mundo espiritual, que tenemos acceso a ejércitos celestiales, pero no los usamos. Y como les decía, hablando de hebreos, que ellos están para servir, uno de los ejemplos está en Mateo 4:11, que habla de cuando Jesús está siendo tentado, que después de que Satanás se va, ¿qué dice la Biblia? Entonces dice, el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Ese es otro versículo que nos confirma el tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo de la gracia, en que los ángeles fueron en este tiempo ellos están para servirnos. En el tiempo del Antiguo Testamento ellos no estaban para servir, ellos bajaban, cumplían una misión, defendían, traían un mensaje y se iban. Y en este tiempo hay ángeles mensajeros también que pueden descender, que pueden traerte un mensaje de parte de Dios,
y irse, pero también ahí están los ángeles guerreros, que son los que son asignados a cubrirte y a protegerte, y usted puede llamar a los ángeles y créame que los ángeles van a ayudarle. Y vamos a ver, dice en Daniel también está hablando de los ángeles, Daniel 6:22, que esta es la otra parte que quería. Mi Dios pues dice, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que usted vea. Daniel está, lo echan a la cárcel de los leones para que se lo devore. ¿Y quién cerró la boca de los leones? Fue un ángel. Usted se imagina esa escena, o sea, no crea que los leones estaban ahí muy bien portaditos. No, literal habían ángeles ahí sosteniendo a los leones para que no dañaran a Daniel. ¿Usted sabe cuántos peligros pasamos usted y yo en el mundo espiritual? ¿Usted sabe cuánta guerra tiene el diablo contra nosotros? Cosas que uno dice, ay no, ese fue, ¿cómo es que dice? Un milagro, sí, fue un milagro. Cuando, por ejemplo, pasa un accidente y a ti no te tocó, pero ni el pelo, y tú dices, no, hombre, wow, o sea, que por poco y la libro. Y no, literal, ángeles se movieron. A mí me han pasado cosas, mira, hermano, a mí me han pasado cosas tan que yo decía, Dios mío, si yo las contara no me creerían. Yo recuerdo una vez, yo voy detrás como de un camión, pero este camión no estaba cerrado, sino que solo llevaba ay, no sé cómo se dice, como la cabeza y otra parte, pero no sé, no era cerrado. Y llevaba como una batería, pero una batería como de una máquina enorme, 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 grande. Y yo voy manejando, venía de hacer un Uber y voy manejando y de repente había que pasar y se saltaba. El camión va adelante, lleva ese aparato, lo lleva como amarrado y en lo que salta así, yo voy detrás de él. El camión pasa y se rompieron lo que llevaba amarrado a aquella batería y detrás de él voy yo, literal, hermano, literal. Yo pegué un frenón que yo no lo pegué. O sea, yo no sé cómo explicarlo. Yo nunca, en mi conciencia no estuvo el que yo metí el freno del carro. Y eso fue como que si no se frena el carro, esa batería viene, me cae en el vidrio, me hubiese matado, hermano, me hubiese matado. Eso fue por segundos. Y cuando yo siento que el carro va y se suelta eso, yo solo dije, ay Dios, yo me frisé. Y yo sentí que literal pegué la cabeza contra el timón, o sea, y como que el pie, como que alguien me machucó mi pie y frenó por mí. Y yo me quedé así. Y cuando el carro se frenó, esa cosa cayó y yo quedé frenada así, que si no pega ese frenón, eso me cae encima del carro y me mata. Y yo me quedé frisada y yo decía, pero ¿quién frenó? ¿Quién frenó? ¿Quién frenó? Y el carro frenado, frenado, frenado. Y yo dije, yo empecé a llorar porque decía yo, o sea, este fue Dios quien me salvó, sin imaginar que ya sus ángeles estaban ahí guardando mi vida porque Dios tenía un plan y un propósito conmigo. Pero fueron una de las experiencias que más me sorprendió y que yo decía, yo sola me bajé del carro y decía, Dios mío, yo no frené, o sea, yo no frené. Y yo sentía hasta el pie me dolía en sí como que me habían machucado el pie. Y yo decía, wow, o sea, cómo ese ángel logró meterse ahí donde yo estoy manejando, frenar el carro y el coso se hizo hasta para un lado, o sea, como que el carro él solo cobró vida, mi hermano. Y fue una cosa que yo no la podía ni explicar, yo no me la podía ni siquiera yo creer, pero realmente que ellos sí están para guardar nuestra vida, sí están. Y es tan importante que todos los días, porque algo que no entendemos es que en el mundo espiritual hay cambio de guardia. Esto fue algo que el Espíritu Santo me enseñó, porque cuando yo empecé el ministerio de liberación, empecé a sufrir tanto ataque, tanta persecución, que una vez que me puse a llorar y le dije, Señor, si esto es así, yo no quiero esto. Porque literal, la primera vez que yo ministré liberación, se me dañó todo en mi casa.
que fue la vez que hice la vigilia con los líderes, que eso empezamos desde las 7 y eso terminamos a las 8 y 9 del siguiente día, mi hermano. Y después de eso, de toda esa noche de guerra que tuve, el siguiente día se me dañó la refri, se me dañó la lavadora, se me dañó la secadora y se me estaba dañando la estufa. Todo, todos los electrodomésticos de la casa amanecieron dañados, dañados, dañados. Y tenía una gatita, que yo amaba mucho mi gatita, y donde mi casa está cercada, entró un perro y la mató. Y ese ataque a mi esposo Dios le había revelado porque justamente nosotros estábamos tan cansados que fuimos a recostarnos, los niños se despertaron y en ese momento que entró ese perro, los niños estaban afuera y ellos entrándose y el perro saltándose y agarró la gata y la terminó matando. Pero mi esposo, en ese mismo momento que está ocurriendo todo eso, mi esposo se sienta de la cama y me dice, los niños. Y le digo yo, ¿qué pasó? Me dijo, yo soñé que un perro se les tiró encima. Y entonces al rato yo escucho los gritos afuera y todo, y me levanto y salimos a ver. El perro literal había entrado a la casa, pero Dios había guardado mis hijos. Y después de eso, que yo le digo, que cada vez que yo ministraba liberación, algo pasaba en mi casa. Se iba la luz. Compré, no le miento, pero llegué a comprar como 4 o 6 lavadoras y cada vez que la lavadora entraba a la casa, se dañaba, se dañaba. Entonces una vez ya llorando yo, porque no crea, había un momento en que uno dice, bueno, Señor, o sea, me estoy metiendo en guerra y no, si esto es así, yo lo suelto. Entonces yo estaba llorando y esa noche yo tuve el sueño donde a mí se me dice, necesitas activar protección sobre tu casa. Necesitas orar para que ángeles cubran tu casa, cubran tus hijos. Y yo le decía, Señor, pero ¿y cómo hago eso? Entonces me decía, simple, verbalízalo, háblalo. Tu boca tiene poder, Iris. Y yo, ok, ok. Entonces después cuando iba a ministrar, yo lo primero es eso, cubro mi casa, cubro mi familia, cubro mis hijos, ángeles de Jehová desciendan y guarden mi casa, guarden mis hijos y guarden todo lo que me pertenece. Pero pasó que yo no entendía esto y esto Dios me lo tuvo que decir. Haz de cuenta que somos, y todo el ser humano es así. Permítanme. Y, y yo no entendía esto. Somos de los que, haz de cuenta que en la semana dedicamos un tiempito nada más para orar de esta manera. Señor, que desciendan tus ángeles, que cubran mi casa, que cubran mis hijos, que haya muralla de protección, anillos de fuego alrededor de mi casa, que nadie puede entrar. Y hacemos esa oración de guerra por nuestros hijos, por nuestras casas y todo. Y gloria a Dios. Pero ahí no la volvemos a hacer. No la volvemos a hacer. Creemos que eso fue perpetuo, que ya con eso es para siempre. Y vuelvo a tener ataques. Y yo le dije, bueno, Señor, pero yo estoy orando para que los ángeles desciendan, yo estoy orando. Y mira, otra vez, otra lavadora que se me daña, ya llevo 2, 3, 4, ¿yo hasta cuándo? Y entonces Dios me enseñó el cambio de guardia. Y me enseñó que los ángeles tienen un cambio de guardia, así como se rige el tiempo, que hay el tiempo en el día y la noche. Hay ángeles asignados para trabajar en el día y hay ángeles asignados para trabajar en la noche. Y aún la protección que usted suelta con su boca le va a durar 24 horas. Y ahí usted tiene que volver a renovar su oración, tiene que volver a renovar la protección, porque eso que usted oró, eso le va a durar 24 horas, mi hermano. Y al haber cambio de guardia, vuelve usted otra vez a tener que cubrir y que guardar su casa. Y ahí yo entendí cómo se regía el mundo espiritual. Y por eso es que todos los días, uno tiene que levantarse y activar los ángeles. Todos los días, si usted oró hoy en la noche, Señor,
Cubre mi casa, envía ángeles guerreros que, que desciendan a mi casa y que cubran mi casa, que cubran mis hijos, los ángeles de mis hijos, porque les dije, cada persona tiene un ángel. Señor, que el ángel de mi hijo sea activado ahora en el nombre de Jesús y que esté ahí para guardarlo, para cubrirlo, como dice la palabra. Porque también pasa eso. Si tenemos hijos que no están en el camino del Señor, somos nosotros los que tenemos que estar clamando por ellos. Si tenemos hijos pequeños que todavía no saben todo este misterio, somos nosotros los que tenemos que estar clamando por ellos. Entonces, usted clamó hoy en la noche. ¿Qué va a pasar? Mañana en la noche usted tiene que volver a levantar vallado. Usted tiene que volver a levantar clamor, porque haga de cuenta que esa oración que usted hizo le duró 24 horas en el mundo espiritual o en el mundo natural, pero cuando ya viene el cambio de guardia otra vez, entonces uno tiene que volver a cubrir, volver a proteger, volver a pedirle a los ángeles que cubran y protejan. Eso yo lo aprendí, porque Dios me lo mostró y me lo reveló. Y son cosas que Dios nos va enseñando. Entonces, hoy es muy importante que hoy usted aprenda que conforme la Biblia, conforme Hebreos 1:14, los ángeles fueron asignados al servicio suyo. Ellos fueron asignados a servirle, pero a servirle en aquellas cosas que son imposibles para usted, porque es imposible que usted proteja a su familia, guarde su casa, es imposible para usted tantas cosas, proteger a sus hijos cuando usted no los está viendo, porque hay gente que los quiere poner a lavar trastes, a lavar ropa, a hacer comida. No, tampoco ellos están para hacer eso, aunque lo acepto que hay veces en las que uno está, que tiene que sacar un trabajo y dice, ay, por favor, Señor, que tus ángeles me ayuden, y uno ni sabe cómo terminó aquello. Y yo estoy segura que ellos están ahí también ayudándonos, pero tampoco es como para que les demos órdenes en el sentido de que son nuestros criados. No, ellos están ahí para aquellas cosas que nosotros no podemos hacer realmente. Para eso es que ellos están. La función de Gabriel, dice, la función de Gabriel fue anunciar noticias de parte de Dios, traer revelaciones, traer entendimiento, hablar sobre promesas y profecías. Esa es la función de Gabriel. Bíblicamente, por todos los versículos que usted encuentre y lea, esa es la función de él. Traer buenas nuevas de parte de Dios, traer revelación y entendimiento y hablar sobre las promesas y las profecías. Yo no te voy a decir que Gabriel no pueda venir y descender y traerte un mensaje. Claro que sí. Para el que cree todo le es posible. Pero tenemos que entender la diferencia. No podemos poner a Gabriel con una espada si él no fue diseñado para pelear. Él fue diseñado para traer un mensaje. Entonces, y eso lo vemos en Daniel, Gabriel enseña a dice la visión, lo vemos en Lucas, cuando habla de parte de Dios, cuando le anuncia a María el nacimiento de Jesús. Entonces, básico, Gabriel está relacionado con anuncios proféticos, con revelación, con mensajes divinos, con el cumplimiento de la promesa. Para eso fue asignado Gabriel. Gabriel no está para ponerse una espada y pelear. Gabriel está para traer mensajes de parte de Dios. Bíblicamente es lo que dice. Ahora Miguel. Miguel sí es un guerrero y protector. Estoy dando nombres de ellos. No quiere decir que solo ellos existan, no. Existen un montón en el rango de ellos, pero bíblicamente son los nombres que aparecen designados a ángeles. Miguel dice guerrero y protector. Miguel aparece como un ángel de guerra en defensa del pueblo. Miguel, la función de Miguel es pelear batallas espirituales, defender al pueblo de Dios y enfrentar fuerzas malignas. Esa es la función de Miguel. Y eso está. Y imagínese quién es Miguel. En Daniel 10:13 dice, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. O sea que Miguel en realidad es un arcángel, porque es un príncipe. Es un príncipe y lo dice la palabra.
Y luego está en Judas, en el Nuevo Testamento, está en Judas 1:9, donde dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Judas, ¿cómo es la cita? Judas 1:9. Y en Apocalipsis 12:7. Es otra cita donde habla de Miguel. Dice, después que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Entonces, Miguel está relacionado en guerra espiritual. Miguel está relacionado con protección. Miguel está relacionado con autoridad y con defensa. Pastora, ¿cuál es el versículo de Apocalipsis? Apocalipsis 12:7. Ok, gracias. Es sencillo. En la Biblia menciona dos ángeles que son como los conocidos bíblicamente, el mensajero Gabriel y el guerrero Miguel, bíblicamente. Entonces, yo no puedo, ¿cómo le digo? Si a mí me dice, llamo al arcángel Gabriel que me defienda, yo bíblicamente diría, no, Gabriel puede bajar a darte un mensaje de parte de Dios, pero no, porque en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, me muestra a Gabriel peleando. Pero si usted dice, llamo al arcángel Miguel que descienda con espada, ahí yo le creo. Y le diría, eso es correcto. Porque él sí, él está en un rango de príncipe de manejar más ángeles guerreros. Porque en Apocalipsis lo dice, él y sus ángeles. O sea, tiene ángeles a los cuales él comanda. Es como que yo le preguntara a usted. Por eso me gusta la base bíblica. Me encanta con la palabra enseñar. Si yo le pregunto a usted, ¿qué era el diablo? ¿O qué era Satanás? ¿O qué? Y aquí yo quiero que ustedes opinen. ¿Era un arcángel? ¿Era un ángel? ¿O qué era? Ángel. Era un ángel. Satanás era un ángel. Un arcángel. Piensan que es un arcángel. Querubín protector, dice. Él era un querubín. Él no era un ángel ni era un arcángel. Él era un querubín. Él era un querubín. ¿Y cuál es la función de los querubines? Mire, el querubín dice, los querubines están relacionados a, 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 a proteger la gloria de Dios. Están relacionados con una autoridad divina. Son custodios de la presencia de Dios. Y eso está en la Biblia, cuando en Génesis, le voy a dar base bíblica de lo que son los querubines. O sea, no podemos decir, ay, yo pido un querubín que descienda aquí, me ayude en esta guerra. No le va a funcionar, mi hermano. Los querubines, dice, aparecen en Génesis 3:24. Puso querubines para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, ellos están para guardar aquello que representa la presencia de Dios, la gloria de Dios. En Éxodo creo que también, en el arca del pacto. Bueno, aquí tengo una vez, se la voy a mostrar. Se la mira aquí. Esto es un pequeño de representación de lo que era el arca. Y Dios ordenó que se le pusiera querubines. ¿Por qué? Porque se supone que adentro estaba la presencia de Dios. Entonces los querubines son para eso, para custodia de la presencia de Dios, para guardar la gloria de Dios. Ellos son encargados en proteger. ¿Pero proteger qué? ¿Protegernos a nosotros? Proteger lo divino, proteger la gloria, proteger la presencia. Entonces, por eso es que este querubín que lo menciona en Ezequiel 10, era el que estaba a cargo de la alabanza.
de la adoración, de la gloria que emanaba en el cielo, que era Satanás. Y él se le dio tanta belleza, tanto, que como estaba tan cerquita de Dios y podía contemplar, que llegó a creer y a que entrar orgullo en su corazón y a querer ser como Dios. Y eso dice en Ezequiel 10, describe querubines con apariencia. No, en Ezequiel 10 lo que está describiendo son los querubines con apariencias impresionantes, llenas de gloria. Característica de los querubines, dice, custodian la presencia de Dios, están asociados al trono de Dios, representan autoridad y poder. Y en Ezequiel habla de los querubines que aparecen con múltiples rostros y alas. Dice, los querubines protegen lo sagrado y reflejan la majestad de Dios. La diferencia entre un querubín, un serafín, podría ser que el querubín es el que custodia, el que protege, el que guarda la gloria, la presencia de Dios, más los serafines están encargados únicamente de adorar y proclamar la santidad de Dios. Y yo no sé qué hermano fue que me dijo ahí que en Ezequiel dice, está en Ezequiel 28. Dice, tú querubín grande, protector. ¿Está escuchando? Y está hablando de Satanás. Dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ezequiel 28:14. Entonces Lucifer era un querubín protector de la gloria de Dios antes de rebelarse contra Dios, claro está. Por eso es que la Biblia lo describe como hermoso, lleno de sabiduría y cercano a la presencia de Dios. Y Ezequiel 28, usted puede leer ahí donde habla de alguien que era lleno de perfección, pero luego se llenó su corazón de orgullo. Entonces no era un ángel ni era un arcángel, él era un querubín. Y por eso dice que en Ezequiel, que es donde más habla de los querubines y serafines, revela que los querubines tenían diferentes rostros. Y yo escuché por ahí, no sé a quién fue que escuché, que decía que efectivamente el diablo era un querubín, porque sus rostros son diferentes. Y sí, porque la Biblia habla como serpiente, habla como dragón, como la serpiente antigua, como el dragón. ¿Cuál es el otro que le dan? Se me fueron los otros dos. Entonces yo sí creo porque son sus diferentes caras. Por eso es que en el Edén se presenta como toma a una serpiente para presentarse. Esa fue una de sus caras. Y hasta el son de hoy podemos ver cómo se usa la representación de una serpiente para hablar del diablo o hablar de sus estrategias, de su astucia. Entonces, y habla también del dragón, del falso profeta. O sea que tiene diferentes caras a las cuales se va a presentar. Pero mire usted qué interesante. Y dice, Isaías 14 describe la caída que fue por orgullo. Entonces la diferencia entre por eso es que, mire mi hermano, yo como vuelvo y repito, yo hablo de lo que yo vivo. Yo hablo de la base bíblica que yo le he pedido a Dios realmente. ¿Por qué? Porque desde que yo vine a los pies de Cristo, yo he sido muy de estar anclada en la palabra, mi hermano. Yo he sido de estar anclada en la palabra, porque opiniones me pueden mover, pero la palabra no me va a mover. Y eso es lo que Dios me ha llevado a enseñarle a la gente. Porque le voy a ser honesta, cuando yo empecé a ministrar liberación, yo ministraba por lo que veía en otros ministros. Pero realmente cuando usted ministra por lo que ve en otros ministros, llega un momento en el día que usted se sienta y usted dice, ¿estará correcto? ¿Será que estoy bien? Porque no hay una base. Entonces empieza a entrarte la duda, empieza a entrarte la confusión,
empieza a decirte, porque literalmente lo que tú estás haciendo solo es repitiendo patrones que otro hace y que no funciona, porque a mí me han funcionado. Pero yo voy más allá, yo voy a una intimidad con el Espíritu Santo a tal punto de decirle, revélame el por qué esto, el por qué lo otro, el por qué tengo que hacer eso y dame base en la palabra para yo no moverme ni a diestra ni a siniestra, para yo mantenerme en esa base bíblica. Porque cuando la duda me quiere visitar, usted se imagina, yo no tengo una base bíblica y yo me dicen, no, llame los ángeles. Y yo, ángeles de Jehová Padre, manda tus ángeles. Pero no hay una base que a mí me diga que los ángeles están para servirme. Difícilmente voy a creer que realmente eso está pasando en el mundo espiritual. Voy a entrar en un momento de duda dentro de mí si de verdad, y de repente pasa que en una liberación tú le dices, átenlo, y no lo atan. Y yo dice, bueno, entonces, ¿están los ángeles o no están los ángeles? Como me decía un hermano que yo gozaba, porque cuando él ministraba liberación y las cosas se ponían un poco tensas, entonces me llamaba y me decía, pastora, ayúdeme con sus ángeles, porque los míos se fueron de vacaciones. Y yo me reía porque él usaba esa frase, me decía, yo les digo, aten, y nada, yo les digo esto, y nada. Y entonces yo creo que es que los míos andan de vacaciones. Yo necesito que active lo suyo. Y yo me reía. Y decía yo, tenemos que creer, pero para creer tiene que haber una base bíblica. Si no hay una base bíblica, usted realmente llega un momento en el que usted se pregunta si solo está repitiendo y si aquel le está funcionando y a usted no le va a funcionar. Porque era lo que yo decía. ¿A qué le funciona? Pero que me funcione a mí es otra historia. Entonces yo empecé a clamar y a decirle al Señor en todo lo que hago, mi hermano, en todo lo que hago, que habría corte, que después yo le daré una enseñanza de las cortes celestiales. Yo le dije al Señor, muéstrame en la palabra que hay cortes, muéstramelo con la palabra, porque yo estoy accediendo y estoy diciendo algo que yo necesito estar parada sabiendo que cada palabra que yo suelto es una realidad en el mundo espiritual. Entonces, cuando yo le decía, Señor, envía tus ángeles, yo le decía, no, yo necesito una base que diga, porque yo lo que he leído de los ángeles era que se le presentaron a María, que se le presentaron a Daniel, pero más yo no sabía. Y fue cuando Dios me llevó a Hebreos y me dijo, ahí está, ellos fueron asignados también para ti, por cuanto tú eres heredera de la promesa de salvación. Entonces ahora yo con toda libertad y con toda la confianza, y aunque vengan a decirme, me digan lo que me digan, yo sé lo que dice la palabra y yo me paro en lo que dice la palabra. Ahí es donde yo me anclo y ya me pueden decir lo que me digan. Para mí tiene valor lo que dice la Biblia. Entonces ahí yo defiendo mi fe, defiendo mi postura y vuelvo y repito, no estoy, porque yo sé que cada quien, por la fe, mi hermano, por la fe se viven muchas cosas. Pero el problema mío es que para yo poder moverme en esa fe, yo necesito estar anclada en una palabra. Y es a lo que Dios me ha llevado a enseñar al pueblo, porque si usted no tiene un ancla en la palabra, usted se va a mover por vientos y sin querer podemos caer en cosas erradas, que no va a haber una base bíblica que la sostenga. Pero cuando hay una base bíblica que la sostiene, usted echa para adelante y usted dice, la Biblia lo dice. Por ejemplo, las regiones de cautividad, la cautividad del alma, es bíblico. Es completamente bíblico. El que te roban las finanzas, te roban los dones, es bíblico. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, él vino a matar, hurtar y destruir. Vino a hurtar. ¿Qué es lo que el diablo me está robando entonces? Entonces, hay base bíblica en todo lo que se ministra liberación. Y me encanta porque podemos ministrar liberación desde las bases bíblicas con conocimiento y anclarnos ahí. Y por eso es importante el ministerio de los ángeles en la liberación. Mi hermano, usted puede ministrar liberación sin los ángeles, pero yo le aseguro que usted va a tener una lucha que usted se la puede ahorrar sabiendo que tiene ayuda. Dígame usted, si usted tiene acceso a ayuda y le va a tocar el trabajo usted solo,
va a batallar más. Pero cuando tenemos el conocimiento que tenemos ayuda, accedemos a ella. Y ellos están para ayudarnos. Cuando usted ministre liberación, si es que usted es ministro de liberación, o cuando en el momento que se le presente, clame los ángeles, Señor, en el nombre de Jesús. Y recuerde, los ángeles no se hablan así. Ángeles, ven. No, usted tiene que dar patrones, usted tiene que dar específico, oraciones específicas. ¿A quién le oramos? Al Padre. Fue lo que Jesús nos enseñó. Cuando ustedes oren, oren al Padre. Entonces, ¿a quién oramos? Le oramos al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Es lo bíblico, es lo que está establecido. Entonces, yo soy de las que le digo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido ahora que desciendan ángeles de Jehová, ángeles guerreros, porque de repente me mandan y no sean guerreros. Ángeles guerreros, ángeles y arcángeles, lo que yo sé, lo que tú consideres, porque hay liberaciones que son más suaves, hay liberaciones que son más fuertes. Yo le digo, Señor, lo que tú consideres que yo voy a necesitar para esta liberación, actívalo ahora en el nombre de Jesús. Y yo creo poderosamente que los ángeles descienden en ese momento. Y ellos están ahí. Yo le puedo decir, ángeles de Jehová, limpien sus oídos, ángeles de Jehová, límpienle sus ojos. Y les doy una orden. En el nombre de Jesús se los pido, limpien los ojos, limpien los oídos, ángeles de Jehová, átenlos, porque la palabra dice que lo que atáramos, y yo doy la orden hoy que sea atado, y los ángeles tienen que obedecerla. Por eso yo no peleo con un demonio. Que no te voy a dar los dones, que no te los voy a dar. No, no me los des, no me los des. Yo mando los ángeles y le digo, Señor, activa ejército. Y ángeles hay sin números, mi hermano. O sea, ni siquiera tenemos entendimiento de los ejércitos celestiales que existen. Solo imagínese usted los ejércitos natural, el que si ya reúnen todo el ejército, o sea, eso es un sinnúmero de ejércitos que usted no logra imaginar. Imagínese en el cielo. Imagínese en el cielo, que es infinito. O sea, ahí yo le digo, activa los ángeles y que empiecen a buscar en todas las regiones de cautividad. Y ángeles guerreros, ángeles cubiertos. Y yo le aseguro que le digo hasta que encuentren lo que pertenece a la persona, en el nombre de Jesús. Si sé que son finanzas, le digo yo, ángeles guerreros y ángeles específicos en finanzas, que sepan desatar lo que son las finanzas. Entonces, hay cosas que van a depender de que tú creas en el poder que hay en tu boca. Lo que tu boca declara es hecho. Y una cosa que tenemos que entender es esto. Cuando usted está en una guerra espiritual, que usted ya se puso en la guerra espiritual, todo lo que usted hable con la boca se va a materializar en el mundo espiritual. Todo. Por eso usted tiene que cuidar todo lo que sale de su boca, porque todo será hecho como usted lo diga. Todo será hecho. Eso es así, mi hermano. Es que es increíble. Es que cuando uno lo vive, yo le decía, Señor, dame una espada, dame una espada, dame una espada, dame una espada a mí, mía, para pelear, para guerrear yo. Y, y yo les he contado que en una convención que fui de pastores, un pastor empezó a ministrarme y me dijo, tú le has pedido al Señor una espada y te la entrega hoy. Y yo me quedé, wow. Y ahora, cuando yo estoy en una guerra espiritual, yo le digo, tomo mi espada, tomo mi espada. Y yo recuerdo la primera vez para mí fue como, oh, porque yo dije, tomo mi espada en el nombre de Jesús. Y estaba en una liberación presencial. Y le dije, ahora en el nombre de Jesús, y atravieso mi espada. Y yo recuerdo que yo lo que hice con mi mano, le dije, en mi mano tengo una espada y te la voy a atravesar ahora. Y le toqué así el estómago. Pegó un grito que le hizo, ¡ah! Y yo estaba así como que, o sea, es que en el mundo espiritual, aunque yo en el natural no me veía nada y estaba usando mi mano como un simbolismo, en el mundo espiritual estaba pasando. Porque empezó a gritar y le hacía, ¡ah! Como que, o sea, literal, eso estaba ahí. Y ahí yo entendí
que cuando estamos en el mundo espiritual, cuando ya estamos en una guerra espiritual, lo que tú verbalices se va a realizar en el mundo espiritual. Y por eso tenemos que tener la sabiduría de Dios, el conocimiento de la palabra para saber qué vamos a hablar cuando estamos en guerra espiritual. Pero por hoy creo que hemos entendido lo que es y saber que esos ángeles están ahí y que basta con que usted los llame con su boca para que ellos desciendan. Y que están también para traerte un mensaje. Yo he tenido donde yo le he pedido a Dios, se lo he pedido y le he dicho, Señor, si es tu voluntad, haz que un ángel venga. Y hay algo muy, muy importante, se me está viendo. Y esto sí yo quiero que usted lo agarre, pero de verdad. Mire, esto está en... Voy a empezar dándoles esta cita. Y esto es muy, muy, muy importante. Anóteme Hebreos 2:14. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de nosotros. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de quién? De Cristo, que Cristo tuvo que venir. Cristo no vino en espíritu. Él vino en espíritu, pero vino también en carne y sangre. Él participó de esta vida en carne y sangre. Y escúcheme lo que dice. Déjeme, le busco el versículo. Primera de Juan, apúnteme esta cita, que es muy, muy importante. Apúnteme esta cita. Primero de Juan 4:2. Primera de Juan 4:2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Usted está escuchando? Amén. Todo espíritu. En esto usted va a conocer que un espíritu viene de Dios o no viene de Dios. Si ese espíritu es capaz de confesar que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Si no es capaz de confesarlo, no es de Dios. Porque primera de Juan 4:1, y apúnteme esa cita también, primera de Juan 4:1, dice, debemos discernir, orar y comparar todo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este versículo dice, 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Si son de Dios, porque muchos falsos han salido por el mundo. Eso está primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:2 es que dice, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La Biblia nos ha mandado a probar los espíritus. Yo le voy a contar una experiencia que yo tuve. ¿Cómo le digo? Yo veía, yo lo hago. O sea, si a él le funcionó, me va a funcionar a mí. Entonces yo oraba y una vez, recuerdo, estaba ministrando una liberación y se empezó a poner un poco difícil y yo no entendía. Y como yo vi que otro ministro lo hace y ministro que yo admiro mucho, y ustedes lo conocen, ministro Camilo. Entonces yo dije también, va, Padre, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad, permite que un ángel descienda y se conecte ahí y pueda hablarme a través de este cuerpo. Yo digo, bueno, si los demonios usan los cuerpos, si los arcángeles, los ángeles caídos pueden conectarse, como les explicaba la otra vez, si un brujo puede conectarse, digo, pues los ángeles no tienen problema en conectarse también. Y de pronto lloré, va, si es tu voluntad, Señor, que se haga, en nombre de Jesús. Y pasó, de repente,
Se quedó ahí la persona que estaba ministrando. Yo le pregunté, ¿eres un ángel? Me dice, sí. Y yo, ok, yo no sabía de este versículo, mi hermano. Y le digo, ¿y tú sabes lo que hay allá adentro? ¿Y sabes por qué ella no puede ser libre? Y empezó a decirme, no, porque hay rencor y no sé qué. Y yo, ok, en el nombre de Jesús sale espíritu de rencor y todo. Y me dijo, ya está limpia, ya está limpia. Y yo, ok. Y cuando yo terminé la liberación literal, yo ministré todo, terminé. Cuando yo termino de ministrar, yo escucho la voz de Dios que me dice, probar los espíritus. Yo terminé de hablar con una persona y yo me quedé, probar los espíritus. Y eso andaba aquí, probar los espíritus, si son de Dios o no. Y yo dije, yo he leído esto en la palabra. Y me fui. Le dije, dame cita, Señor, dame cita. Agarré mi Biblia y me fui a Primera de Juan. Y cuando empecé a leer eso, dije, ok, ok, yo entendí eso. Después, en otra liberación, vuelvo a hacer lo mismo. Y le digo, por favor, Señor, haz que un ángel se manifieste aquí y se conecte aquí y me hable de parte tuya para ver qué está pasando con esta persona. Porque, y otra vez va, yo le pregunto, ¿eres un ángel? Sí, soy un ángel de Dios. Y yo, ok, pero esta vez yo tengo este versículo y le digo, ok, dime una cosa. Jesucristo vino en carne y sangre. ¿Sí? Sí vino. Le digo, no, yo necesito que tú repitas conmigo que Jesucristo vino en carne y sangre. Que sí vino. Le digo, no, repítelo verbalmente como yo te lo estoy diciendo. Si eres un ángel de Dios, tú sabes que la palabra dice que yo tengo que probar los espíritus. Y si tú tienes que decirme con tus palabras que Jesucristo vino en carne y sangre. Entonces dijo, Jesucristo, y no pasó de ahí. Y le digo, dale, dímelo. Jesucristo vino en carne y sangre. Y me dijo, cállate. Y ya se manifestó, le dijo, yo sabía que no era de Dios. Me dijo, no te puedo decir eso, no te puedo decir eso. Yo no sé por qué, mi hermano, porque si usted le dice, es un ángel, sí, sí, soy un ángel. Pues claro, es un ángel caído, pero es un ángel. Pero cuando yo le dije, porque dice, ahí lo dice, para saber si ese espíritu es de Dios o no es de Dios. Cuando yo le dije, dímelo, Jesucristo, me dijo, sí, sí vino. No es lo que yo quiero oír. Quiero que lo repitas con tu boca. Jesucristo vino en carne y sangre. Y ahí ya no pudo, no pasó la prueba. Ahí ya no pasó la prueba. Y ahí yo me enteré y dije yo, o sea que ese día que el Espíritu Santo a mí me dijo, probad los espíritus si son de Dios. Yo entendí lo importante que es porque trabajamos con ángeles. Ellos están para ayudarnos. Y yo sé, como le digo, a veces uno mira que otro ministro viene y hace las cosas y uno también viene y lo hace y dice uno, pues si le funciona a él, me va a funcionar a mí. Pero el problema es que cuando no tenemos la base, después quedamos como, y estaré bien y estará correcto lo que hice o lo que no hice. Y empieza como el mismo enemigo empieza a trabajarnos en duda. Pues, pero cuando hay una base, eso no pasa. Eso no pasa. Entonces, esa vez yo le dije al Señor, y lo he dicho hasta el día de hoy, bíblicamente no hay ni un solo caso donde un ángel haya hablado por la boca de alguien más. Siempre ellos siempre se presentaron en algo visible. Ahora yo puedo entender algo, mi hermano, y es que no estemos en la capacidad de verlos. Porque si usted lee, cada vez que estas personas veían un ángel, prácticamente quedaban sin fuerzas, sin fuerzas. O sea, literal, quedaban desmayados. Porque es tan fuerte la presencia de ellos que en lo natural se nos haría bien así verla. Y no quiero decir que no hay gente que no lo ha visto, hay gente que los ha visto en ayuno, hay gente que los ha visto porque están preparados. Yo una vez, yo
Estoy hablando de mis experiencias. Yo le dije al Señor que yo quería ver ángeles y lo primero que me dijo es, cambia tu manera de comer, cambia tu dieta. Y yo dije, ¿qué tiene que ver eso? Me dijo, tu cuerpo está demasiado contaminado y no pudieras resistir la presencia de un ángel, porque ellos manan presencia. Y yo me quedé. Es ahí la importancia del ayuno, porque uno si literalmente investiga usted lo que hace un ayuno en el cuerpo, descontamina y limpia. Entonces, en un cuerpo contaminado, difícilmente vamos a resistir la presencia de ellos. Así a lo visible como lo tuvieron otros siervos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo. Pudieron ver ángeles. A veces los vieron en apariencias celestiales y algo otras veces en apariencias humanas. Y eso es bíblico. Eso lo encontramos en la Biblia. Ellos pueden tomar forma humana para presentarse, porque es de la forma en que usted y yo lo podemos tolerar. Y en este caso, que uno ya con el conocimiento que uno tiene de lo que son las conexiones, pues uno dice eso, ahí. Y la primera vez pasó con una persona que era imposible que me pudiera, porque uno tiene, mire, nosotros somos tan seres tan incrédulos, porque somos incrédulos, que la primera vez que yo le dije eso, estaba aquí en la reunión de líderes. Y cuando yo le pedí, Señor, por favor, haz que un ángel se conecte ahí, que use sus cuerdas vocales y que nos traiga un mensaje de parte tuya y que me hable, ¿qué onda con este ministerio? Porque yo me sentía muy atribulada y muy turbada. Pasó, y pasó en alguien que era imposible que me tomara el pelo, por decirlo así, que me mintiera. Entonces, cuando esa persona reflejó en su rostro una paz, y probé, como dice la palabra, probé el Espíritu, y pasó la prueba, y empezó a hablarnos cosas tan específicas que iban a pasar y que están pasando hoy. Y dijo, el Padre te ha llamado para esto y esto. Y había cosas que yo preguntaba y me decía, no se me es permitido darte esa información. Y yo, dame tu nombre. Me dijo, no, se me es permitido darte mi nombre. Yo tuve esa experiencia, hermano, que si yo la contara, no me la creería la gente y más bien me dirían que fue un demonio que me engañó. Pero yo sé discernir y sé diferenciar las manifestaciones. Y esa vez fue una experiencia súper hermosa la que vivimos y donde me habló, vas a pasar por esto y esto, eh, Dios te ha llamado, eres una guerrera. Y me habló cosas que iban a venir, cosas que yo ni siquiera había podido hablar con Camilo. Y me dijo, tu ministerio se va a expandir, Dios tiene algo preparado y pronto llegará. Y yo, vas a ministrar gente de otras naciones. Y decía yo, ¿cómo va a ser eso? Bueno, digo yo, bueno, en la iglesia pues llega gente de todos lugares. No, pues no es imposible. Pero al alcance que hoy lo estoy haciendo, créame que eso se me fue dado como un mensaje en un ángel. Y después que yo le dije, ok, muchísimas gracias, todo, desconéctate, fue como que la persona volvió y yo le pregunté, ¿tú sabes todo lo que estás diciendo? Dice, sí, sí, pero no era yo. Le dije, no, yo sé que no eras tú. Me dice, no, no era yo. Fue una experiencia para él y para mí, muy, muy, muy hermosa. Pero eso solamente si es la voluntad de Dios, como le digo, solamente es en ese caso quien se presentó. Fue un ángel mensajero y trajo mensaje de parte de Dios a mi vida y a los que estábamos aquí, que éramos los líderes, y habló cosas que hoy la hemos visto. Pero es muy importante que si usted va a ministrar, que si usted va a tener experiencias sobrenaturales y cosas así, es muy, muy importante. Dirección del Espíritu Santo y una base bíblica. Es muy importante eso, porque eso es lo que le va a ayudar a usted a creer en todo lo que se está desenvolviendo. Y sobre todo, tenga muy en cuenta eso. Jesucristo vino en carne y sangre.
Y todo espíritu que es de Dios lo va a poder confesar, pero el espíritu que no es de Dios no lo va a poder confesar. Porque hoy estamos viviendo tiempos de tantas cosas que necesitamos tener una base bíblica para no ser engañados, porque estamos viviendo cosas difíciles y necesitamos estar anclados en Dios, ciertamente anclados en Dios. No sé si usted tiene alguna pregunta, usted tiene una duda. Yo espero que le haya quedado claro lo que son los ángeles, los que son los mensajeros, los que son los guerreros. El que usted sepa que hay ángeles al servicio suyo y a servicio tuyo están toda la gama, mi hermano. Son protectores, están mensajeros, están guerreros. Ellos están ahí para ayudarnos en lo que vamos a hacer. Y ojo, nunca cambie su adoración. Recuerde, ellos están para servirte, no para recibir tu adoración. Entonces yo pienso que el ser humano a veces no alcanza tanto porque somos muy fáciles de desviarnos. Y ahí es donde a veces Dios nos cubre y a veces no podemos alcanzar ver tanta cosa porque simplemente nuestra humanidad tendemos a desviar. No, la Biblia te direcciona. Oramos al Padre y todo lo que pedimos al Padre es en el nombre de Jesús, porque hasta el día de hoy hay gente que aún en la iglesia no le han enseñado y le oran a Jesús. Yo he escuchado personas orándole al Espíritu Santo, orándole a Jesús, y está mal, porque Jesús enseñó a orar y Jesús no enseñó que dirigieran la oración a él. Jesús enseñó que la oración era al Padre y era en su nombre. Entonces, toda oración que nosotros vamos a hacer, nos vamos a referir al Padre. Si vamos a pedir ángeles, se los pedimos al Padre. Si vamos a pedir la intervención del Espíritu Santo, se la vamos a pedir al Padre. Ahora, podemos tener una relación con el Espíritu Santo como amigos, de platicar, de decirle, porque Él dice la Biblia, que Él lleva todo al Padre. Pero no podemos sacarnos del enfoque bíblico. Usted no puede simplemente adorar ángeles, porque eso no es bíblico. No están aquí para recibir adoración suya. Nunca han estado para eso. Ellos están para servirnos. Ellos son consiervos nuestros, como dice la palabra. Y no están también para ejercer órdenes que no vengan de Dios. O sea que si usted tiene que decirle al Padre que envíe los ángeles y toda orden que le da Padre, si es tu voluntad que los ángeles hagan esto, que hagan otro, porque ellos se rigen por la voluntad del Padre. Pero unos sabemos que están para ayudarnos, pero tenemos que tener cuidado en cosas. Usted no puede poner al ángel y usted dice, pero ¿por qué el ángel no me hace caso? Pregúntale si es la voluntad de Dios primero, porque un ángel no se va a regir por encima de la voluntad de Dios. No, él sabe que ha venido a ayudarte y él tiene direcciones específicas de cómo ayudarte. Y tú puedes decirle, mira, ángeles de Jehová, ayúdenme en esto, y ellos lo van a hacer si estás dentro de la voluntad de lo que ellos tienen que venir a hacer contigo. ¿Sí me entendieron, mis hermanos? Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, si usted tiene una duda, usted tiene una pregunta, mi hermano, le doy tiempo. Yo espero que se haya tomado sus notas y para que usted sepa que hay una base para esto del Ministerio de los Ángeles. Le voy a contar. Me encanta contar mis anécdotas. Cierta ocasión, ayuné 3 días. Y estaba que quería ver ángeles, quería ver ángeles, quería ver ángeles. Y me quedé en la sala de mi casa haciendo silicio. Y yo le dije, Señor, yo de aquí no me levanto si no veo un ángel. Y yo estaba arropada hasta mi cabeza, acostada boca abajo, y estaba así. De repente, en la oscuridad de mi casa, va. De repente yo miré como que algo se iluminó adentro, como una luz, pero yo la podía ver a través de la cobija porque estaba así tapada. Y de repente yo sentí que empezaron a caminar. Y en ese momento yo estaba orando y estaba en ayuno que quería ver ángeles.
yo dije, ya llegaron los ángeles. Y en ese momento yo siento que agarran mi cobija y empiezan a jalármela. Yo puedo ver el resplandor en mi casa y yo siento que las cobijas me la están jalando así y me está destapando toda la cabeza así. Y en ese momento, mi hermano, me llené de pánico, yo no sé por qué. Pero le dije, no, no estoy preparada, no estoy preparada, no estoy preparada. Y dije, señor, no, no estoy preparada. Y en ese momento, no le miento, fue como que en la almohadra le hizo, ¡puf! Y se volvió oscuro todo, porque estaba claro. Y se volvió oscuro todo y yo me volteé y dije, no estoy preparada, no estoy preparada. O sea, en mi carne, en mi humanidad, no estaba preparada para ver algo sobrenatural. Y yo le dije, no, 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 no. Y que me levante y me voy para mi cuarto y no, no estoy preparada para verlos así. Los he visto en visiones. Visiones sí he tenido y los he visto, pero así, así, con mis ojos naturales, porque eso era lo que yo le estaba pidiendo a Dios, que yo los quería ver a lo natural, con mis ojos naturales. Pero eso no pasé la prueba, mi hermano. Yo dije, no, no estoy lista para algo sobrenatural. Yo pude ver la claridad y pude sentir literal como que cayó así y empecé a sentir como pasos. Y ahí sentí que me empezaron a jalar la cobija. No, mi hermano. No, mi hermano. Y en ese momento dije, no, 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 no. Porque la otra experiencia que tuve, estaba clamando por uno de mis hermanos. Estaba en un servicio, en una célula, y yo estoy clamando. Y de repente, yo literal, pero yo creí que los demás lo habían vivido. De repente yo estoy con ese gemir en mi corazón y en ese momento veo hacia arriba y yo, o sea, lo vi tan natural que yo vi como que el cielo de la casa se abrió, como que pude ver el cielo, no el techo. Cuando yo veo aquel personaje que viene y cae en la casa y cuando cae tembló para mí, va. Y yo caí de rodillas y empecé a llorar y a hablar unas lenguas, a llorar y a hablar unas lenguas. Yo volteé a ver así y era un ángel tan grande, pero tan grande, con una vestidura como romana dorada. Y yo miré así, pero yo espantada porque estaba en el suelo y cuando yo lo miré, él me dijo, tranquila, tranquila, sierva del Altísimo, estamos aquí para ayudar con tu familia. Y yo le hice así y yo empecé a adorar y cuando volteé otra vez ya no había nada. Y yo volteé a todos a ver porque según yo la casa había temblado y todos estaban en el suelo. Pero cuando yo como que caigo en la realidad y volteo a ver a todos y veo que nadie, que nomás yo estoy en el suelo. Entonces entendí que mis ojos espirituales se abrieron, pero para mí fue tan, tan real que yo lo vi. Pero vi aquel ser tan enorme, tan alto, con unas vestiduras doradas, como unas vestiduras romanas, como los que usaban los soldados romanos, y yo pude ver aquí en su pecho, todo, su pelo, todo. Y cuando él me habla, yo lo quedé viendo así como espantada, y me dice, tranquila, sierva del Altísimo, estamos aquí para ayudarte con tu familia. Así, mi hermano. Y yo lo quedo viendo y en lo que me agacho y empiezo a hablar unas lenguas, vuelvo a ver, ya no hay nada. Y vuelvo a ver la gente, porque según yo todos estábamos en el suelo por lo que había temblado, y no, nomás yo estaba en el suelo. Y yo dije, wow, para mí eso es una de las experiencias más hermosas que he vivido. Y, y en ese momento dije yo, wow, son enormes, los ángeles son enormes y son hermosos. Bueno, en como yo lo vi. Porque podemos leer en la Biblia y hay los serafines, querubines, que esas las apariencias daban miedo. Pero lo que yo vi no, lo que yo vi lo vi tal cual. Pero sí, tuve esa experiencia. Pastora, una pregunta, ahora que menciona esa experiencia. Dígame. Antier, yo veo como entre dormida y despierta en la madrugada, Ajá. como que veo mi iglesia como una experiencia, como que del altar salía la gente como llena del Espíritu Santo, como de adelante para atrás, y en esas pues siento que cae en mi cuerpo el Espíritu Santo.
y empiezo a sentirlo como físico aquí en la cama, ¿no? Eso fue a la madrugada. Entonces escuché al lado, como si fuera al lado mío, como una voz suave de mujer, pero no entendía lo que me decía. Yo le digo, ¿qué? Pero con un temor. Y yo le decía así como que, pero el temor fue tan grande que pues como que salí de la experiencia y ¡pum! Volví como al cuerpo. ¿Qué pudo haber sido? Y probablemente mi hermana fue llevada en visión a ver la gloria de Dios, de lo que emana la presencia del Espíritu Santo, y es lo que usted dice, como que entramos en un trance de sueño y realidad, Sí. que estamos como que, yo sé que es un sueño, pero lo estoy viviendo y es como que hay un consciente de uno despierto. Sí. He tenido esas experiencias, pienso que Dios lo llevó a ver en el mundo espiritual. Algo que va a pasar, porque eso no lo he visto en mi iglesia. Algo probablemente por lo cual tiene que clamar, para que la presencia del Espíritu Santo llene la gente. Ah, ok. Sí. Pastora, Dígame, hermana. fíjese que yo siempre he tenido una duda, siempre he permanecido con una duda, porque anteriormente, cuando yo estaba